región de Uz había un hombre y su nombre era Job. Un hombre recto, intachable, temía y vivía para Dios. Fue puesto a prueba con permiso del Padre y él todo lo perdió. Y aunque lloró y rasuró su cabeza en reverencia la adoró, él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. Él estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. Piensa en un momento difícil de tu vida que rompió tu corazón. Alguien perdiste o enfermedad tú sufriste, o el amor no funcionó. No te desanimes, pon tu vista en las alturas y confía en el Señor. Como la arena infinita y sin medida es el gran amor de Dios. Estaba tranquilo. Oh, estaba tranquilo. Estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. Él estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Él estaba tranquilo. Oh, estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. Él estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, pues confiaba en el Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Y si lo hacemos más rápido? Me parece que sí. Creo que sonaría mejor. Bueno, ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. María, buenos días, ¿qué tal, hermano Juan? Hoy vengo y les contaré lo que pasó en Jericó. Allí había un hombre que se llamó Josué. Él toca para terminar la obra del Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. Rodearon las murallas los hombres de Josué. Rodearon todo alrededor, entonces el pueblo gritó. Cayeron las murallas con el poder de Dios. Enmudecieron para que tomaron la ciudad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó.
En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caen, 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 caen ya. Nuestro Dios bueno y justo es gracia y perfección. Nuestro Dios bueno y justo es digno de adoración. Bendecido el servidor, porque es puro de corazón. Bendecido el servidor, este verá al Señor. Y el justo verá al Salvador, quien le lavó por su amor. A los justos les ha prometido un lugar muy cerca de su corazón. Nuestro Dios bueno y justo es gracia y perfección. Amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche, gracias por estar en sintonía. Aquí estamos una vez más a través de Radio La Palabra, como siempre en nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta maravillosa noche estaremos viendo los versículos 26 al 31. El tema de esta noche, mis amados hermanos, se llama la fe excluye la jactancia. Amén. Pero vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración para poder entrar en la meditación de su palabra. Amén. Amor, a los justos les ha prometido un lugar. Amén. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial. Porque creemos, Padre, que por tu voluntad estamos aquí, Señor. Bendígame, bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre. Y todos los que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial, a través de esta transmisión, Señor. Aquellos que lo harán de manera presente, Padre, y los que lo harán de manera pregrabada también, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por aquellos que están pasando, Padre, necesidades, angustias, Padre Celestial, enfermedades, problemas. Solamente usted conoce, Padre, cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, Padre Celestial. Los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú suplas, Padre, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Y que tú les concedas, Padre, todo lo que necesitan conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra, que tú seas alabado y glorificado, Señor, por medio de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Aquí estamos entonces una vez más. Creemos que es por la voluntad de Dios. Entonces vamos a meditar la palabra del Señor en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es una serie que estamos tocando todos los viernes, y así lo haremos mientras Dios nos dé la oportunidad de estar al aire, ¿verdad? Transmitiendo, compartiendo juntos, hermanos, aprendiendo unos de otros, ya que esto es la palabra de Dios. Esto no es palabra de ningún ser humano, no viene de hombres, viene de Dios, y la palabra, hermanos, nos enseña, nos da esperanza y también
nos exhorta, y esto es bueno, hermanos, porque nosotros necesitamos la palabra en nuestra vida. Entonces, el tema de esta noche se llama La fe excluye la jactancia. Romanos capítulo 3, verso 26 al 31. Dios aborrece el orgullo. Amén. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que Dios, ¿verdad? Dios es santo, santo, santo. Pero hay una de las cosas que Dios verdaderamente aborrece, y tal vez usted no lo crea, pero esto se llama el orgullo. El orgullo, hermanos, lo que Dios siempre ha buscado en su creación, ¿verdad? Es que su creación lo reconozca, le dé honra, le dé gloria, esté sujeto a Él. Y la creación, dice la palabra, que está sujeta a Dios, cumple con la labor para lo cual Dios lo crió. Pero hubo uno que se rebeló antes, ¿verdad?, de esta creación, y dice la palabra que fue Satanás, ¿verdad?, porque se llenó de orgullo. Entonces, Dios siempre ha buscado en los seres humanos, ¿verdad?, una relación de padre a hijo. Como hijos debemos ser, no vamos a sentirnos, ¿verdad?, con mayor autoridad que nuestros padres. Como hijos vamos a honrar a nuestros padres, vamos a reconocer lo que ellos hacen por nosotros, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, en el sentido material, pero en el sentido espiritual es lo mismo. Nosotros como seres humanos, ¿verdad?, como creyentes, debemos reconocer que sin Dios no somos nada. No somos nada, y que por uno mismo no podemos ser nada. Yo recuerdo la primera vez que yo me salí de mi casa, hermanos, para trabajar. Yo estaba muy joven, pero en mi casa yo lo tenía todo. O sea, lo necesario, lo básico, no sufría. Pero cuando yo decidí trabajar, salí de mi casa, empecé a vivir por mí mismo, me di cuenta que era difícil. Y así es, vivir sin Dios, querer vivir por nosotros mismos, hermanos, es difícil. Entonces, Dios aborrece el orgullo. El ser humano tiene orgullo en su corazón, tiene orgullo en su mente. Para todo, el ser humano quiere ser reconocido, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que la fe excluye la jactancia. La jactancia, hermanos, aquellos que se jactan, ¿verdad?, de lo que son, de lo que hacen, de lo que alcanzan. La fe, dice la palabra, que hace a un lado toda la jactancia. ¿Por qué razón lo hace a un lado? Porque la fe reconoce a Dios. La fe le lleva al hombre, hermanos, a creer en Dios y no en lo que el hombre hace. Y yo creo que como creyentes en el Evangelio, debemos entender, hermanos, que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Que lo que nosotros somos, lo somos por el Señor. Y creo que esto era lo que no podían reconocer los judíos ampliamente. Los judíos se valían según la carne porque eran descendientes de Abraham, según la carne. Y ellos se sentían orgullosos de lo que ellos eran, ¿verdad? Y no reconocían, ¿verdad?, de corazón que lo que ellos eran, lo eran por Dios. Entonces, la fe, la verdadera fe, hermanos, en el creyente deja fuera toda clase de jactancia, toda clase de orgullo, y reconoce completamente a Dios. De eso se trata este tema. Y voy a tratar aquí 2 puntos con ustedes, ¿verdad? Vamos a tratar un punto quizá la noche de hoy. Primeramente vamos a ver la justicia de Dios. Y como punto número 2, la justicia de Dios para todo el mundo. Me gusta este texto de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice la palabra de Dios ahí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto. El que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Fíjense, esto es lo que Jehová había buscado, hermanos, o ha buscado a lo largo de toda la historia, desde la creación del hombre, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de Israel, el tiempo de los profetas y el tiempo de la iglesia, por supuesto. Pero en la iglesia de Cristo, ahora en las iglesias de Cristo que estaban en Roma, habían creyentes judíos y no judíos, y había jactancia entre ellos, había orgullo, y el orgullo no agrada a Dios. El orgullo, la jactancia no hace justicia, la jactancia no tiene misericordia. La jactancia, mis amados hermanos, no juzga con justo juicio. La jactancia simplemente excluye, condena, divide, ¿verdad? Hacen partidarios. Por ejemplo, los judíos querían ser solamente ellos. Son exclusivistas. Y todo eso, si ya creímos en Jesús, ya no debe existir. Entonces, el escritor el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos, no escribe porque él quiere escribir nada más. La fe excluye la jactancia, no, sino con un propósito. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Dios, no vamos a ser jactanciosos, ¿verdad? Vamos a aprender a reconocer a Dios. Vamos a aprender de Dios. ¿Qué tenemos que conocer de Dios? Dice que en eso vamos a alabarnos, en conocer a Dios. Pero ¿cómo es Dios? Dice la palabra que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de juicio, y el juicio de Dios es justo. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él hace justicia en la tierra. Y estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que la gente conozca de Él, que reconozca a Dios, que crea en Dios, que tenga confianza en Dios, que desarrolle en sí el carácter de Dios. Bueno, entonces los hermanos tenían que entender, y yo creo que nosotros también, hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender de qué se trata la fe, de qué se trata la justicia de Dios. Son puntos que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a leer el pasaje, hermanos. Romanos capítulo 3, su verso 26 al 31, dice la palabra: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Porque el propósito de revelar la ley, hermanos, el centro de la ley, dice allá en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, si no estoy equivocado: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ámalo con todo tu corazón. Entonces, la ley, hermanos, venía demandando, ¿verdad?, que Dios es el creador del hombre, que el hombre debe creer en Dios, que el hombre debe humillarse ante Dios, que el hombre debe desarrollar el carácter de Dios, y todo ese conjunto de reglas, de leyes que Dios le dio a Israel era para eso, para que ellos aprendieran a practicar la justicia de Dios. Entonces, Dios no es, ¿verdad?, como el hombre, no es jactancioso, no se jacta de lo que Él es. Él comparte su amor con nosotros. Y dice la palabra del Señor que la fe excluye toda clase de jactancia. Toda clase de jactancia. Por la fe. Entonces, mis amados hermanos, es importante, pues, ¿verdad?, que nosotros conozcamos
o meditemos, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han meditado profundamente estos textos, pero vamos a meditarlo una vez más. Vamos a meditar entonces el versículo 26. Dice la palabra ahí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La mira, ¿verdad? De Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es manifestar en este tiempo su justicia. Como dice Jeremías, Él es un Dios de justicia y esa justicia se manifestó. Por eso dice la palabra con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo actual, el tiempo desde la era de la iglesia hasta la segunda venida de Jesús. Esa justicia de Dios está revelada, ahora manifestada a toda la humanidad. Entonces, inciso A, número 1, la justicia de Dios. Inciso A, es de Dios. Hay que reconocer, hermanos, que la justicia es de Dios. Número 1, su justicia, dice Romanos 3:26. Si es de Dios, entonces no es la mía. Inciso B, no la de cierta religión, como por ejemplo los judíos eran una religión. Inciso C, no la de ciertas prácticas y litúrgicas, como ellos también pensaban, ¿verdad? Que la justicia se encontraba a través de las prácticas y las liturgias. No la de cierta nación o cultura. No es de esta tierra ni se encuentra en nada creado, porque la justicia que se manifestó es de Dios. Y dice la palabra del Señor que se manifestó a través del Señor Jesucristo. O sea que el Señor tenía, hermanos, en su plan, ¿verdad? Manifestar su justicia a los hombres. Dios es un Dios justo y Él se lo revela a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de conocer a Dios, porque por eso se reveló su justicia, ¿verdad? Bueno, sería el punto número 1. Punto número 2, es por medio de Jesús. Ahora hay que tener bien claro, esto era lo que los hermanos tenían que entender ahí en Roma, para que no hubiera pues distensión entre ellos, problemas, menosprecios, para que no hubiera jactancia, ¿verdad? En que uno decían yo soy mejor que tú, este grupo es mejor que el otro, ¿verdad? Si seguimos ciertas reglas vamos a agradar más a Dios, y los demás decían no, vamos a seguir otras reglas, pero hay una regla fundamental que nosotros como creyentes debemos entender, hermanos, que la justicia de Dios se reveló por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. Entonces no podemos confundirnos, ¿verdad? No podemos confundir las cosas. Inciso A, su justicia se manifestó en este tiempo. Inciso B, su justicia se manifestó por medio de Jesús. Romanos 1 al 6 y 1 de Timoteo capítulo 3 y su verso 16 dice la palabra que Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí está hablando, hermanos, de Jesús. En Romanos capítulo 1, su verso 1 en adelante, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. ¿No? Es de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que la justicia de Dios se revela, hermanos, o se reveló, viene al hombre, ahí llega el hombre, ¿verdad? No por cosa que el hombre haga, sino porque viene por medio de Jesús. Nadie puede subir al cielo para traerlo, dice Romanos, sino que Él viene a la tierra a tener, hermanos, una relación personal con cada uno, ¿verdad? De los que crean en Él. Y en Romanos capítulo 1, verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los creyentes que estaban en Roma estaban ahora, hermanos, ¿verdad? Estaban entre todas esas personas que habían sido justificadas por Dios. Estaban entre todas esas personas que habían recibido la gracia de Dios. Y Dios le dio la gracia a todos, no por lo que los judíos eran, no porque ellos eran judíos de sangre, no porque seguían una clase, ¿verdad?, de prácticas litúrgicas, no,
y a los gentiles tampoco, porque ellos eran demasiado buenos. No, porque ¿qué demanda Dios del hombre? Es que el hombre crea en él. Dios no está viendo la condición del hombre, ¿verdad? Su forma de vida. Dios quiere curarlo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere restaurarlo, y el hombre tiene que creer en él. El hombre no puede cambiar sin Dios. Y aún los que ya estamos en Cristo, ¿verdad? Seguimos necesitando de la palabra porque tenemos que alcanzar un nivel diferente cada día. No podemos estar en el mismo nivel. Pero es por medio del Señor Jesucristo, y dice la palabra que todos los creyentes en Roma, todos estaban en esa gracia de Dios por medio de Jesús. Entonces, hermanos, es por medio de Jesucristo. Su justicia llega al hombre solo por medio de Jesús. No hay otra forma como la justicia de Dios puede llegar a nuestras vidas. No la hay. Es simplemente, hermanos, por medio de Jesús. Amén. El propósito de la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 3 y su verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, es el propósito de la justicia de Dios. Dios le dio la ley al hombre, ¿verdad? Para que el hombre viviera, lo conociera, pero el hombre se jactó. En vez de darle honra y gloria a Dios, el hombre cayó en jactancia, en vanagloria. Y eso todavía continuaba en la iglesia de los romanos, ¿verdad? Todavía habían jactanciosos, vanagloriosos, que se alababan a sí mismos por lo que eran, por lo que hacían, y no reconocían que tenían una dependencia de Dios. No reconocían que la justicia viene de Dios. No reconocían, hermanos, que la obra es de Dios. O sea, prácticamente no entendían el evangelio de Dios. Y si no entendemos el evangelio, entonces vamos a empezar a vanagloriarnos, a ser jactanciosos, a despreciar no solamente a nuestros hermanos, porque ahí en la iglesia de Cristo en Roma no podemos decir que ahí había paz. Ahí no había paz, ahí había división, ahí no se querían. Pero tampoco podemos decir que amaban al mundo, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, les da una lista a ellos en Romanos capítulo 1, su verso 21 al 31 de cómo era el mundo, ¿verdad? Adúlteros, fornicarios, ateos, homosexuales, lesbianas y un sinnúmero de cosas. Pero después en el capítulo 2 les empieza a hablar de los moralistas, ¿verdad? De aquellos que solamente querían llevar una vida buena, pero solamente, hermanos, para jactarse de los demás. No reconocían a Dios. Y es que no sirve de nada que yo lleve una vida moralmente bien si no reconozco a Dios. Porque el punto clave aquí es reconocer a Dios. El creyente tiene que reconocer a Dios de corazón. Tiene que depender de Dios. Tiene que confiar en Dios. Tiene que reconocer que lo que es solamente por Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la justicia de Dios? ¿Por qué se manifiesta la justicia de Dios? Dice la palabra, número 1, para dejar claro, inciso A, que no hay un solo justo en esta tierra. Romanos capítulo 3 y su verso 9 al 18, el apóstol Pablo hace un examen, hermanos, total, desde lo interior del hombre, por medio del Espíritu Santo, por supuesto. Y resulta, ¿verdad? El resultado es que no hay un solo justo en la tierra. Pero podemos decir, ¿verdad?, yo ya creo en Dios. Y eso es importante. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero depende, ¿verdad? Tú no vas a creer en Dios por miedo. No vas a creer en Dios por interés, ¿verdad? Pero a veces decimos, ¿verdad? Yo soy creyente porque no me quiero condenar, no me quiero ir al infierno, ¿verdad? O sea, ahí se ve que le tiene miedo al infierno. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, de nosotros fluya una relación íntima con Él. Una relación inseparable. Lo que Dios quiere es que el hombre lo ame. Que amemos a Dios, es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso Él deja en claro, hermanos, ¿verdad?,
El propósito de manifestar su justicia es dejar en claro que no hay un solo justo en la tierra. Y cuando dice no hay un solo justo en la tierra, es porque la palabra de Dios concluye que no hay un solo ser humano que busque a Dios. Nadie quiere buscar a Dios por amor. Nadie lo quiere hacer. Todos buscan a Dios por un tipo de interés. Ya sea porque tienen miedo al infierno, ¿verdad? O algunos porque nada más, ¿verdad? Están mecanizados. Pero nadie lo busca por amor, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora viene Jesús y quiere dejar en claro que no hay quien busque a Dios. Entonces, el propósito de la justicia de Dios. Inciso B, que todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se manifiesta la justicia en este tiempo para demostrar al mundo que todo el mundo, hermanos, todos son pecadores. Inciso 6, que a nadie le gusta hacer lo bueno. Porque hacer lo bueno, hermanos, se define en una cosa, buscar a Dios, amar a Dios. No podemos decir que hacemos lo bueno si no amamos a Dios. Inciso D, que ninguno busca a Dios, que ninguno busca a Dios. Inciso E, que todos están bajo condenación. Entonces la justicia se revela para mostrar al hombre que todos están bajo condenación. Inciso F, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos, hermanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el propósito por qué se revela la justicia de Dios. Para demostrar al hombre que todos, como son pecadores todos, y como todos son pecadores, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Están alejados de la gloria de Dios. No pueden tener parte en la gloria de Dios. No pueden tener comunión con Dios. Todos. Y fíjense que habían hombres, pues, ¿verdad? Habían hombres que sí se esforzaron por hacer lo bueno. Pero cuando pasan, hermanos, ¿verdad? Se podría decir cuando pasan ante el detector de pecados, ¿verdad? De Dios. Que es como, podríamos hablar, ¿verdad? Que es más todavía que un detector de metal cuando usted va a la corte. Cuando vamos a una corte aquí en Estados Unidos hay detectores de metales, ¿verdad? Y si alguien lleva un metal, lo detecta. Entonces hay que sacarse la billetera, hay que quitarse el cinturón, hay que quitarse todo lo que es metal para que el detector no vaya a detectarlo, ¿verdad? Y si usted no lo hace, entonces lo que van a hacer es que lo va a detectar y lo van a revisar. Y cuando lo van a revisar, lo van a encontrar. Usted no puede engañar a ese detector, porque es un detector especial para detectar el metal. No importa si usted lleva un metal así de chiquitito, mínimo, de todas maneras este detector lo va a detectar. Y usted podrá decir es que yo no traigo nada, pero ahí están los guardias, ¿verdad? Y lo que van a hacer es lo van a revisar y van a encontrar el detector. Y entonces, usted solamente puede entrar a la corte dejando a un lado el detector. Y lamentablemente, hermanos, la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que todos pecaron, todos, que todos no hacen lo bueno, que todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, esa era mi condición cuando yo no había creído. Ahora que ya creí en Jesús, ¿verdad? ¿Por qué necesito a Jesús? Necesito a Jesús porque dice la palabra que Él es, ¿verdad? El que me quita mis pecados. O sea, me libera de mis pecados, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y de ahí entonces yo puedo entrar, ¿verdad? Se podría decir a una corte, pero en este caso ya no sería una corte, ya sería la casa de Dios. Puedo entrar a la casa de Dios. Entonces, ahora tengo comunión con Dios. Pero yo, como creyente en la fe, debo reconocer que esta gracia no me lo gané yo. Porque no hay nada que yo pueda hacer para que yo pueda presentarme ante Dios sin pecado. No hay nada que yo pueda hacer cuando vaya a llegar al cielo y pasen el detector de pecados, ¿verdad? Y allá no se puede mentir al detector. Y yo necesito de un Salvador que me limpie de mis pecados.
Y esto no puede ser a través de comida, de bebida, de días, de prácticas, no importa si usted pasa 1 millón de días allá en el local de reunión, eso no va a quitar su pecado. Entonces, ¿cómo se quita el pecado? Por eso la palabra de Dios dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer en quién, hay que creer en Jesús. Y desde ahí, desde que usted cree y es bautizado, desde ahí usted, hermano, tiene comunión ahora con el Padre. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 y su verso 7, si no estoy equivocado. Dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1. Verso 6 dice la palabra, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, ¿cómo dice? Llamados a ser santos. O sea, fuimos llamados para ser santos. Pero algunos lo entendemos mal y decimos, fuimos apartados para ser santos, sí. Pero esto no lo logramos nosotros. Esto es la obra de Dios. Y por eso la palabra ahí dice amados. Y este término amados solamente le corresponde al Hijo de Dios. El término amado en las Sagradas Escrituras no le corresponde a ninguna otra persona. Este término solamente se oyó cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Allá en Mateo capítulo 3, usted lo puede encontrar. Y dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo mis complacencias. Y cuando él se transfiguró también, dice la palabra que se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, a él oí. Y ahora cuando el creyente cree en Jesús, Pablo dice que nosotros somos amados de Dios. O sea, que ¿por qué somos amados de Dios? Porque ahora somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad humana, ni de nada criado en esta tierra que yo pueda hacer, sino dice la palabra del Señor, por la voluntad de Dios, porque en su voluntad, hermanos, en su voluntad, a él le plació, dice Efesios 1 en adelante, que nosotros fuéramos aceptos en el amado es el Señor Jesús. Fíjense. Entonces, mis amados hermanos, el Señor quería revelar al mundo, ¿verdad? Su justicia. Y su justicia invita al mundo, pues, a tener comunión con Él. Pero el mundo tiene que entender, ¿verdad? Que esa justicia es por medio de Dios. Y tiene que aprender entonces el mundo, ¿verdad? El creyente a practicar la justicia. Pero si practicamos la justicia, no vamos, ¿verdad?, a tener el carácter de la iglesia de Cristo en Roma. Porque ahí, hermanos, ahí había problemas que tenían que corregir y por eso Pablo escribe esta carta, para que ellos puedan entender el evangelio de Dios. Entonces, mis amados hermanos, de esto se trata, ¿verdad?, este tema, dejar en claro que no hay justo en esta tierra, que todos los hombres son pecadores, que a nadie le gusta hacer lo bueno, que ninguno busca a Dios, que todos están bajo condenación y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. A nadie le gusta hacer lo bueno, es la palabra, fíjense. A veces muy apenas vamos a la congregación a congregarnos. A veces ni vamos. Imagínense. Entonces, no, pues yo no puedo decir me gusta hacer lo bueno. Para algunos, ¿verdad? A veces batallamos para hacer lo bueno. Porque no es algo, hermanos, que nace de nosotros. Pero estamos en esa perseverancia por la gracia de Dios. Hay que darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Y por eso es que la fe genuina, la fe verdadera, la fe bíblica, tiene que sacar de nosotros el orgullo. Tiene que sacar de nosotros, hermanos, la jactancia. De sentirnos, ¿verdad?, que por lo que nosotros hacemos somos mejores que otros. No. Eso no tiene que estar, pues, ¿verdad?, en nosotros. Tiene que quedar afuera, porque eso estaba en los hermanos judíos. Y ellos no eran más. Ellos no eran más que los gentiles. Los judíos, como los gentiles, habían sido aceptados ante la presencia de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Ambos fueron aceptados, hermanos, de la misma manera. Bueno, vamos a terminar nuestra transmisión en esta maravillosa noche.
Qué rápido se va el tiempo. Este tema es muy hermoso y se disfruta, hermanos, porque entonces yo entiendo, ¿verdad? Que ante los ojos de Dios no soy bueno, soy pecador, pero por su gracia, por su misericordia, por su voluntad, ahora tengo, hermanos, entrada, ¿verdad? A su trono de gloria. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Qué maravilloso sería. Entonces, eso tiene que estar en nuestra mente, eso tiene que estar claro, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra fe. Y por eso, ¿verdad? Tenemos que tratar de desarrollar, hermanos, ese carácter que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos, que amemos a Dios. Si amamos a Dios, entonces, hermanos, va a haber justicia, va a haber igualdad, va a haber amor en vez de odio, en vez de alejamiento, en vez de aislamiento, en vez de descréditos, en vez de tanta injusticia que hay en el mundo religioso. No podemos decir que no hay, sí las hay. Y el problema es que también nos hace falta entender el Evangelio de Dios. Ese es el problema. Aunque digamos que lo sabemos, dice la palabra que no debemos, ¿verdad?, vanagloriarnos. No se vanaglorie, no se alabe el justo, no se alabe el sabio, dice, en su sabiduría. No, tenemos que reconocer a Dios y buscar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es simple, ¿verdad? Primeramente que lo amemos a Él y que amemos al prójimo, que tengamos misericordia, que hagamos justicia, que seamos justos, que salga de nosotros esa jactancia. Ojalá y un día, hermanos, lo logremos, si es que, ¿verdad?, ponemos nuestra confianza verdaderamente en Dios. Número 2, dejar claro que, inciso A, solo hay un justo. La justicia de Dios fue revelada porque Dios deja claro que solo hay un justo. Inciso B, que solo Él es el que juzga justamente. ¡Epa! ¡Qué bárbaro! No duele esto, hermano, cuando uno lo lee. Fíjense, hay que entender esto. Dice la palabra que Dios quiere dejar claramente una cosa, que solamente hay un justo. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Y que solo Él es el que juzga justamente. Eso quiere decir que yo no juzgo justamente, pero debo practicar la justicia, ¿verdad? Debo tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Pero lo mejor que yo pueda no quiere decir que voy a agradar completamente a Dios, sino yo agrado a Dios por medio del Señor Jesucristo. Inciso C, que el único justo es Dios, Romanos 3:26. Inciso D, que Él es el único que justifica al que cree en Jesús, Romanos 3:26. Solamente Él es, hermanos, el que justifica al que cree en Jesús. O sea, yo no puedo decir, ¿verdad? No puedo justificar a alguien. Entonces, como solamente Él es el que justifica, solamente Él puede condenar. Pero a veces nosotros, por ejemplo, ahí los hermanos que están en Roma, ¿verdad? Ellos condenaban a sus hermanos, ellos condenaban a los gentiles. Ellos condenaban al mundo, a los que andaban haciendo perversidad, a los adúlteros, a los fornicarios, a los homosexuales, a toda gente que era ajena a su práctica de ellos lo condenaban. Entonces solamente ellos se creían justos, santos y buenos. Pero esa autoridad no le corresponde a ningún ser humano. Esa autoridad es de Dios y como creyentes, si tenemos verdaderamente la fe en Jesús, debemos sacar en nosotros toda jactancia. Si no hay jactancia, va a haber justicia, va a haber misericordia y muy difícil va a ser que nosotros condenemos a una persona. Porque eso solamente le corresponde a Dios. Inciso D, que Él es el único que justifica al que cree en Jesús. Él es el único que justifica al que cree en Jesús. Inciso D, que no depende de obra humana, sino de la fe. Romanos 3:26. La justificación en Cristo Jesús no depende de obra humana, de obra alguna, ¿verdad? Si usted escucha la palabra, pero la palabra ¿de quién es? De Dios. ¿Verdad? Si usted tiene fe, pero la fe, ¿quién la dio? Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer, hermanos, que tenemos una dependencia de Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito, hermanos, de la fe. Es el propósito de la justicia de Dios que se manifestó, ¿verdad? Dejar en claro que Él es el único justo, el justo de Dios. Que Él es el único al que cree en Jesús. Y que Él es el único que juzga justamente. Entonces, mis amados hermanos, la esperanza aquí, ¿verdad? Donde debemos estar contentos, gozosos, ¿verdad? Alegres,
confiado, hay que tener confianza, hermanos, ¿verdad? Hay que glorificar a Dios y hay que darle gracias por Jesús. Porque ahora lo que nos puede animar a nosotros, ¿verdad?, a seguir, es que ya estamos justificados ante Dios y que fui justificado, como dice ahí el versículo 24, gratuitamente, sin que yo moviera ni un dedo. Él me justificó y ahora soy lo que soy. Tal vez canto, tal vez oro, tal vez persevero, tal vez predico la palabra del Señor, tal vez soy un evangelista. ¿Quién soy? Pero lo que soy, lo soy por Dios, ¿verdad? Porque es la obra de Dios. Y eso me lleva a tener paciencia ahora con mis hermanos, a poder desarrollar esto con mis hermanos, ¿verdad? Como decía, hermanos, es un proceso. Conforme nosotros vamos conociendo a Dios y vamos entendiendo la obra que Él ha hecho en nosotros, nosotros podemos, ¿verdad?, hacer que esa obra, hacer que eso sea reflejado, ¿verdad?, a otras personas por medio de nosotros. Y entonces, mis amados hermanos, eso es lo que a mí me motiva, ¿verdad? Que ahora yo estoy justificado, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Entonces eso me lleva a que yo pueda tener paz, pues, ¿verdad?, con todos mis hermanos, ¿verdad? Y tener paciencia con aquellos también que tal vez son un poco difíciles. Pero hay que entender, hermanos, que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y todos somos declarados ahora, ¿verdad?, hijos de Dios por la fe en Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Creo que vamos a continuar después con esta meditación. Falta algunos puntos más, ¿verdad? Porque es importante ver de qué se trata la fe, la justicia de Dios, cuál es su propósito. En este caso hemos visto, hermanos, el propósito de Dios y también hemos visto la justicia de Dios. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos los que nos estuvieron sintonizando, Padre. Que tú seas alabado y glorificado, Padre, en nuestras mentes, a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos enseñe, Padre, humildad, Padre Celestial. Nos pueda enseñar, Padre, misericordia, nos pueda enseñar justicia, Padre Celestial. Nos pueda enseñar confianza total y absoluta de nuestro Señor Jesucristo y no de nosotros, Padre. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos. Si alguno de ellos, Padre, está pasando por dificultades, te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, que suplas de acuerdo a sus necesidades. En el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos entonces a finalizar sintonizando unos himnos más. Amén. Vamos a sintonizar unos himnos más para la gloria del Señor. Amén. Que tengan un bonito fin de semana, hermanos. Dios los bendiga. No me paran de caer. ¿Por qué lo permites, Dios? Sin fuerzas quedé. Yo quiero descansar, el sol poder mirar, sentir su calor. Espero en ti, Señor. Pero la respuesta llegó, ya mi ser se calmó, pues mi fe está en Él. Día a día comprendo que su palabra es fiel, se cumplirá en mí. Lágrimas sin cesar no me paran de caer. ¿Por qué lo permites, Dios? Sin fuerzas quedé. Yo quiero descansar.